Muy buenas, estimadas y estimados estudiantes del curso de Finanzas de Mediano y Largo Plazo. Les saluda al profesor Walter Chávez. En esta ocasión, con esta presentación, analizaremos el punto de ruptura, análisis y cálculo, capítulo 4 del libro Administración Financiera de Gitman, libro de texto. Es importante, antes de observar un ejemplo del costo de capital, tener claro de que el costo de capital es una medida financiera la cual tiene el propósito de englobar en una sola cifra, expresada en términos porcentuales, el costo de las diferentes fuentes de financiamiento que usará una empresa para fondear o atraer recursos a algún proyecto en específico. Eso significa que conforme va avanzando el proyecto, también van variando las diferentes formas de financiarse, ya sea por deuda o por capital. Entonces, al variar el volumen de financiamiento, también el costo de capital promedio ponderado también varía. Y esto tiene una implicación en las decisiones que deben de tomar los accionistas dentro del esquema empresarial. Es importante tener claro que existe una relación intrínseca entre el costo de capital promedio ponderado y el programa de oportunidades de inversión conocido como POI, el cual es una técnica donde se representan las oportunidades de inversión de la empresa ordenadas con base en las tasas internas de retorno de los proyectos. Esta combinación se utiliza para determinar el presupuesto de capital óptimo para la empresa. De ahí la importancia que tiene que el cálculo del costo marginal ponderado o costo de capital promedio ponderado se haga de una buena forma, ya que el volumen de financiamiento y la inversión realizada por los socios afectan los costos de financiamiento y los retornos de inversión. El cálculo del costo de capital es sencillo. Lo que se hace es multiplicar cada costo específico, la deuda a largo plazo, las acciones preferentes o el capital común, por la proporción de cada uno de ellos en la estructura de capital de la empresa y se suman esos valores ponderados. Ahí encontraremos el costo de capital de la empresa. Como hemos indicado, conforme se recaudan más recursos para financiar el proyecto de inversión, ya sea por medio de deuda, acciones preferentes o comunes, los proveedores de esos fondos van a requerir mayores retornos en la forma de intereses, dividendos o crecimiento como compensación por el riesgo más alto introducido, obviamente por mayores volúmenes de financiamiento. De ahí que debemos analizar el concepto de punto de ruptura, ya que conforme van cambiando los niveles de financiamiento, también van cambiando los costos de esos recursos y por ende el costo de capital promedio ponderado. El punto de ruptura entonces es el nivel del nuevo financiamiento total al que aumenta el costo
de uno de los componentes del financiamiento, lo que causa una elevación o cambio del costo de capital marginal ponderado. En términos generales, un punto de ruptura ocurre cuando cambia el valor de uno o varios de los componentes del costo de capital. Por lo tanto, siempre habrá al menos un punto de ruptura, y es el de las utilidades retenidas de la empresa. La fórmula para calcular el punto de ruptura está dado por BPJ es igual a AF sub J dividido entre WJ. BP sub J son las siglas en inglés de punto de ruptura de la fuente de financiamiento J. Puede ser la deuda a largo plazo o alguna cuenta del capital de la empresa. AF sub J se refiere al monto de los fondos disponibles de la fuente de financiamiento J a un costo específico. Y WJ se refiere a la ponderación de la estructura de capital establecida en forma decimal de las fuentes de financiamiento de la empresa. Vamos a desarrollar un ejemplo de punto de ruptura de una empresa que tiene $300,000 de ganancias retenidas a un costo de 13%. Cuando se agoten esos $300,000, debe usar un financiamiento más costoso con nuevas acciones comunes a un costo del 14%. A su vez, la empresa espera tomar un préstamo de $400,000 de deuda al costo del 5.6. La deuda adicional tendrá un costo después de impuestos del 8,4%. Con la información anterior, podemos concluir que existen dos puntos de ruptura. El primero cuando se agoten los $300,000 de las ganancias retenidas, y el segundo cuando se agoten los $400,000 de la deuda a largo plazo. Recordemos que las ganancias retenidas tienen un costo del 13% y la deuda a largo plazo de un 5%. Cuando se agota esta ganancia retenida, el nuevo financiamiento en acciones comunes tendrá un costo de un 14%, mientras que las deudas tendrán un nuevo costo del 8,4%. Por lo anterior, cuando se dan estos cambios en las fuentes de financiamiento, de inmediato debemos recalcular el costo de capital promedio ponderado, el cual tiene una implicación importantísima en las decisiones de proyectos de inversión. Para continuar con el ejemplo, es importante tener claro que la ponderación para calcular el costo de capital es deuda a largo plazo un 50%, acciones preferentes un 10% y el capital en acciones comunes un 40%. Con la información anterior, entonces podemos calcular los dos puntos de ruptura que tiene el ejercicio. El primer punto de ruptura se refiere a capital acciones, el cual se calcula usando las ganancias retenidas, que en este caso son 300,000, y lo dividimos entre la ponderación de la estructura de capital, que en este caso el capital representa el 50% de la totalidad de los pasivos y patrimonio. Al efectuar la división obtenemos que el punto de ruptura primero es de $600,000
dólares. Por su parte, debemos calcular el punto de ruptura de la deuda a largo plazo. Sabemos que cuando se agoten los $400,000 que tenemos de deuda al 5% y cuya ponderación en la estructura es el 40%, cuando se agote este monto debemos adquirir más deuda. Por lo tanto, el segundo punto de ruptura al aplicar la división es de 1,000,000 de colones o dólares. Así las cosas, ya tenemos los dos puntos de ruptura, tanto para el capital acciones como para la deuda a largo plazo. Ahora sí, con esta información vamos a calcular en la siguiente filmina los intervalos que se generan en la estructura de capital con base en los dos puntos de ruptura. Con base en la información de la pantalla anterior, nos vamos a preparar para calcular los intervalos de esta compañía, que nos va a permitir recalcular los costos de capital promedios ponderados con base en los nuevos datos que se generan. El primer intervalo es de 0 a $600,000. El segundo intervalo de 600,000 a $1,000,000 y el último intervalo de $1,000,000 en adelante. Recordemos que los intervalos están definidos por los puntos de ruptura que ya calculamos, que era el primer punto de ruptura que proviene de las utilidades retenidas, 600,000, y el segundo punto de ruptura que proviene de la deuda a largo plazo, $1,000,000. Cuando la compañía está en el intervalo del financiamiento total de 0 a $600,000, la compañía tendrá una ponderación de un 40, 10 y 50. El costo de la deuda 5.60, el costo de las acciones preferentes 10.60 y el costo de las acciones comunes un 13%. Recordemos que esta información de los costos y la ponderación nos la ofrece el ejercicio que vimos en la pantalla anterior. Por fórmula, para calcular el costo de capital promedio ponderado del primer intervalo, debemos multiplicar la columna 2 por la 3, 40 por 50, 10 por 10, 60, 50 por 13. Los resultados los sumamos y obtenemos el primer costo de capital del primer punto de ruptura de 0 a $600,000 de 9,80 con base en la información anterior. En el segundo punto de ruptura sucede que el financiamiento total pasa de 600,000 a $1,000,000. Eso significa que si se dan estos niveles de financiamiento total, ya las acciones comunes se han agotado y por ende debemos de utilizar acciones comunes a un costo diferente, en este caso tal y como está en el ejercicio, que pasa de un 13, como se agotaron y hay que financiar nuevas acciones comunes, pasará a un 14%. Los costos de la deuda, como no ha cambiado el modelo de financiamiento y las acciones preferentes permanecen iguales, hacemos la misma metodología, multiplicar columna 2 por columna 3 de cada uno de los costos componentes. Una vez obtenemos los costos ponderados, hacemos la sumatoria para obtener el segundo costo de capital en el segundo intervalo con un monto de 10,30% de costo de capital.
El incremento del 9.80 al 10,30% en el costo de capital se da por el cambio del costo del 13% de acciones comunes en utilidades retenidas en el primer intervalo al 14% en el segundo intervalo por la emisión de nuevas acciones comunes. En el tercer intervalo se introduce el aumento del costo de la deuda a largo plazo del 8.40. ¿Por qué se da esto? Porque el intervalo del nuevo financiamiento total es mayor a $1.000.000. Esto significa que como se agota la deuda que tenemos y tenemos que adquirir deuda más cara, que pasa de 5.40 a 8.40, el costo, el costo de capital pasa de 10.30 a 11.42 y es por el efecto combinado del aumento del costo de la deuda de 8.40 y el que ya venía de las acciones comunes del 14%. En otras palabras, conforme va incrementándose el intervalo del nuevo financiamiento total, el costo de capital promedio ponderado va creciendo, ya que el nivel de riesgo aumenta porque los proveedores de fondos, llámese accionistas, llámese bancos, llámese prestamistas, incrementarán el costo de los recursos por el nivel de riesgo que implica tener más nivel de deuda o de capital accionario. Por esta razón, es importantísimo para la compañía calcular el costo de capital promedio ponderado cuando la compañía comienza en su crecimiento como empresa a cambiar los intervalos de financiamiento. Es muy importante porque permite tomar decisiones acertadas con base en los objetivos que se tengan de crecimiento empresarial. Por otra parte, el punto de ruptura nos va a ayudar a seleccionar de una mejor manera los recursos de capital que se generan cuando la compañía tiene diversos proyectos con diferentes tasas de retorno, lo que le va a permitir seleccionar aquellos proyectos que efectivamente superen el costo de capital en cada intervalo y obviamente le va a permitir también, repito, seleccionar de una manera más efectiva en la siguiente pantalla. Conformamos una gráfica del programa del costo de capital en donde en la línea vertical tenemos el costo de capital promedio ponderado y en la línea horizontal de la gráfica el nuevo financiamiento total en dólares. Recordemos que los puntos de ruptura, el primero inicia en 0 y finaliza en 600.000. Cuando se da este primer punto de ruptura, tenemos un costo de capital del 9.80 con base en la estructura de los costos componentes de capital dados en el ejercicio. En el segundo punto de ruptura tenemos que el financiamiento o el intervalo del financiamiento va de 600.000 a $1.000.000 o colones. Cuando estamos en este intervalo, producto de que el costo de las acciones comunes sube de un 13 a un 14, entonces tenemos que el costo de capital pasa de 9.80 al 10.30. Y en el último punto de ruptura, que es intervalos de financiamiento,
mayores a $1.000.000 o colones, el costo de capital pasa de 10,30 a 11,30, en especial por el cambio que se da en el costo de la deuda y también por el efecto combinado que se tiene con el costo que origina la acción común. Así las cosas, entonces tenemos en esta matriz los intervalos de financiamiento de 0 a $600.000, costo de capital 980, de 600.000 a 1.000.000, 1030 de costo de capital, y de $1.000.000 en adelante, 1150. Obviamente, los programas de oportunidades de inversión y los montos de presupuesto de capital que se asignen estarán en función de que la tasa de retorno de esos proyectos sean mayores a los costos de capital promedio ponderado que se den en cada intervalo según sea la ubicación o las necesidades de efectivo que tenga la empresa. Como se observa en la siguiente pantalla, en esta matriz hacemos una relación entre el programa de oportunidades de inversión y el costo de capital promedio ponderado. En esta matriz se muestra que tenemos 7 proyectos identificados del ALGE. Cada uno tiene su cálculo de tasa interna de retorno y ha sido filtrado de la tasa mayor a la tasa menor, así como la inversión necesaria para desarrollar cada uno de estos proyectos de inversión, y en la última columna el acumulado de esos proyectos de inversión. Si sabemos que el presupuesto de capital óptimo es de 1.100.000, entonces tenemos que ubicar en la matriz aquellos proyectos primero que cumplan dos condiciones. Uno, que la tasa interna de retorno sea mayor al costo de capital, que en este caso es 11,5 en el tercer intervalo, y con el presupuesto de capital óptimo en su esplendor, que es 1.100.000. Y segundo, que no sobrepasen la cantidad de acumulado de 1.100.000. Como se observa entonces, los proyectos que debemos elegir son el A, el B, el C, el D y el E, ya que todos ellos cumplen con las dos condiciones: mayores al costo de capital, su tasa interna de rendimiento, y cumplen o se acomodan al presupuesto de capital que tiene la empresa. El proyecto F y G no deben de desarrollarse, ya que uno, la tasa interna de retorno es menor al costo de capital y supera el presupuesto óptimo que tiene la compañía. Igual razonamiento para el proyecto o plan de inversión G.